Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este culto de oración. Recordemos, hermanos, de que Dios está donde le invocan de corazón. Dice la palabra de Dios de que donde están dos o tres, cuando se congregan en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Aunque el contexto de la cita es otro, pero se puede aplicar de que Dios está donde le invocan los de corazón limpio. Hay un salmo que dice así. Entonces nosotros por la fe creemos de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Cristo está con nosotros a través de su omnisciencia, a través del poder, de ese poder que ha dicho que estaría con nosotros hasta el fin de los días, el Espíritu Santo. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta tarde poder predicar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra a través de la tecnología. Que todo sea para glorificar tu nombre. Bendice nuestra mente y nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano. En la Biblia encontramos algunas cosas interesantes, algunos datos interesantes. La Biblia dice que Dios es amor. Dios en esencia es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. O sea que Dios es misericordioso y Dios también es plenamente justicia. Son una misma cosa, no es que estén separadas. Ambos atributos provienen de Dios. Dios es en esencia justicia y amor. Es fuego consumidor. Noten cómo dice Deuteronomio 4, 23 al 24. Dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Dios aborrece el pecado, en este caso la idolatría. Cuando alguien abraza el pecado, Dios se manifiesta como fuego consumidor. Cuando alguien abandona el pecado, Dios se manifiesta como misericordioso. Estos atributos lo hemos reflejado en dos símbolos que encontramos en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 a Cristo se le llama el Cordero Inmolado, pero también se le llama el León de la tribu de Judá. Cristo es un cordero y es un león. Noten que son animales que están opuestos, ¿sí? El león es un animal voraz que no perdona a un cordero. Es el rey de la selva. Cristo es el león de la tribu de Judá como rey, porque los reyes venían de la tribu de Judá. Pero es cordero y león al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Cristo es como cordero, pero para los que lo aceptan es su sustituto como cordero. Pero para los que lo rechazan es un león. ¿Notaron? Y muy interesante. O sea, vemos de que siempre en la Biblia se manifiesta a Dios como un Dios misericordioso, pero también como un Dios de justicia. Muchas personas hablan del amor de Dios y les encantan escuchar el amor de Dios. Cosas tiernas, cosas que enternecen. E inclusive en la Biblia saben que a Dios en el idioma griego se le llama Abba. Abba, ¿cuántos han leído esa palabra alguna vez en la Biblia? Abba. Pablo usa eso muchas veces en su carta. Abba, Padre. Abba es una palabra griega que significa Padre, pero en un sentido de sentimiento y cariño. La palabra Abba en la etimología griega es como decir papito. Es como cuando un hijo se sienta en la pierna de su papá y lo abraza y le dice: te amo, papito. Esa es la fuerza que da la palabra Abba en el griego. Papito es un Dios tierno para sus hijos.
Pero tenemos el otro aspecto que Jesús dijo: vosotros oraréis así. Padre nuestro, no dice papito, no dice Abba, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra padre ahora en este contexto representa respeto. Noten que un hijo a su padre lo debe de amar y de hacerle papito y hacerle caricia. Pero también el hijo tiene que respetar a su padre. ¿Notaron? Noten que aquí dice: ¿por qué no hay que hacerse ídolos? Porque Dios aborrece la idolatría. Y porque noten cómo dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Pero para quién es el fuego consumidor? Para los que practican ¿qué? La idolatría. Dios celoso es fuego consumidor. Dios es amor y fuego consumidor. Hay que hablarle a la gente de amor, pero también hay que hablarle ¿qué? De que Dios es fuego consumidor. Pero ¿por qué muchos predicadores dejan la otra parte a un lado? De que Dios, si no nos arrepentimos, vamos a tener que sufrir la ira de Dios. Que Dios es un Dios de justicia, que no dará por inocente al culpable. Esto lo dice Isaías 30:30, noten cómo dice. Isaías 30:30. Aquí presenta a Dios como un Dios de justicia y de respeto. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad, piedra de granizo. Pero noten en qué contexto se menciona: en el contexto de su justicia. Hebreos 12:29 se repite este atributo de Dios. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, fuego que consume. O sea que este fuego derrite y arrasa y quema todo lo que toca. Ya no sabemos, no importa si es metal, piedra, es consumido por este fuego. Es tan potente que es consumido. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermano. Según la Biblia, los impíos y Satanás, ¿cómo van a ser aniquilados? Van a ser aniquilados con fuego consumidor. Y van a ser aniquilados fuera del campamento. El campamento en Apocalipsis representa la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Noten cómo van a ser aniquilados los impíos. Saben de que hay una teoría que se ha infiltrado en la iglesia, que no es parte de la iglesia, que muchos hermanos la andan predicando, muchos hermanos. Si usted ignora esto, es porque está falta de información. Pero muchos hermanos han asimilado una teoría de que Dios no destruye a nadie, que Dios es todo amor. Que los impíos ellos solos se van a destruir, o sea que se van a tirar ellos solos al lago de fuego. Dios no los va a destruir. Tipo como una piscina. Apocalipsis 29, hablando de la aniquilación de los impíos, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De dónde cae ese fuego que consume a los impíos? Del cielo. ¿Pero de quién? ¿De dónde sale? Fuego de Dios. Quien va a pulverizar y consumir a los impíos después de los 1000 años, ¿quién va a ser? Fuego de Dios. Porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y no solamente los impíos, sino que Satanás. Noten que ese fuego es tan potente para que queme a los demonios. Es potente, ¿sí o no? Porque para que los calcine. Eso significa que los demonios tienen cuerpo físico para que sean reducidos a ceniza. ¿Captaron? Que no los podemos ver es otra cosa, pero Elena de White vio al demonio en una visión. Dice que está todo demacrado, que le cuelgan sus, ¿cómo le llamamos nosotros? La piel.
horrible, se tiró una carcajada. Primeros escritos dice eso, que Elena White lo vio en una visión, tocándose la barbilla. O sea que los demonios tienen cuerpo físico, para que sean calcinados y reducidos a ceniza. ¿Qué es lo que usted hace ceniza? Solo algo que sea material. Dígame, ¿usted puede quemar el aire? ¿Ah? El aire no se puede quemar, no se puede hacer ceniza, solamente la materia. La ley de la conservación de la materia, ¿qué es lo que dice? Hay una ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hablando desde la perspectiva científica y química, los seres humanos no podemos destruir la materia, sino que la transformamos. La leña la cortamos, se quema y se hace ceniza. La materia pasó a otro estado. Pero en cambio, Dios es el creador de la materia, tiene el derecho también de reducirla y desaparecerla. El Espíritu Precioso dice que el pecado va a ser aniquilado aún hasta el átomo más pequeño. El átomo y la molécula son las partículas más pequeñas de una sustancia. Y hasta ese aspecto del pecado Dios va a pulverizar. No va a quedar ninguna molécula de átomo en este planeta. O sea, el fuego de Dios es tan potente que va a aniquilar toda partícula y átomo del mal. Noten cómo dice Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. No fue él que se tiró a la piscina del lago de fuego, sino que fue lanzado, alguien lo lanzó. Y noten ese lago de qué es: fuego y azufre. Pero ya vimos de que en el versículo 9, ese fuego ¿de dónde sale? Fuego de Dios, porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y noten que ese lago dice lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, o sea que también sus integrantes van a ser aniquilados y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta expresión en el griego representa van a ser quemados mientras haya algo que calcinar. En el griego, usando otros ejemplos bíblicos donde se usa esta terminología en la Biblia. Quemar el fuego, usar fuego para quemar algo mientras haya algo que pulverizar. Mientras no haya leña que quemar, el fuego ¿qué? Se va a apagar. Se va a apagar en un sentido, porque ya no va a haber nada que quemar, pero el fuego es Dios, porque Dios es fuego consumidor, nunca se apaga. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Aunque los impíos van a ser aniquilados y va a cesar ese fuego, en otro sentido, porque Dios es fuego consumidor, ese fuego nunca se apaga. ¿O tiene límite Dios? Dios no tiene límite, es eterno. En el hebreo es olán, es eterno. Ahora, el fuego que aniquila al diablo y los impíos es fuego con azufre. Es interesante, hermano, que las palabras azufre y fuego es un modismo común en el hebreo para decir azufre ardiente, o sea que es fuego mezclado con azufre. Lo que sucedió aquí es que Dios hizo un holocausto. Después de los 1000 años, Dios hace un holocausto con los impíos. En otras palabras, ¿cuándo es que Dios destruye una ciudad o a alguien? Les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes fueron los que fueron calcinados con fuego de Dios por entrar inmundos al santuario a ofrecer fuego extraño? Nadab y Abiú. ¿Ese fuego de dónde salió? De la presencia de Dios los calcinó, porque habían entrado ¿qué? Borrachos e inmundos al santuario. Fueron calcinados. ¿De qué manera se calcinaron? Explico. Según la Biblia, nosotros no podemos ver a Dios cara a cara en esencia. Porque si lo vemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Morimos. Por eso es que en el santuario, para Dios comunicarse con Moisés y los sumos sacerdotes, siempre lo hacía detrás de una nube, o sea, la Shekinah, esa gloria de Dios que se manifestaba en medio de los querubines, encima del propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, siempre se ocultaba en una nube. No sé si ustedes han leído en la Biblia donde dice que Dios habló detrás de la oscuridad. Porque esa oscuridad era una nube negra, densa, donde se ocultaba la gloria de Dios. Porque si nosotros creemos de que el sacerdote la miraba directa, error. Siempre hablaba Dios detrás de esa nube. Porque si esa nube se quitaba,
el sacerdote, ¿qué iba a pasar? Moría. Interesante. Lo que pasó con Nadab y Abiú, ¿saben que esto es lo que pasó? Que la nube negra se quitó y pulverizó a los hijos de Aarón. O sea, cuando se quitaba esa nube, que era la que protegía, que según la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa nube representa la humanidad de Cristo. Cristo tuvo que humanizarse en un cuerpo, en un tabernáculo carnal, como el que tenemos nosotros, un tabernáculo de carne y hueso, para podernos alcanzar. Porque si Él hubiese venido como Él es en su gloria, ¿qué hubiese pasado? En lugar de venirnos a salvar, ¿qué es lo que hubiese pasado? Nos hubiese que destruido. Por eso es que dice que aquel verbo se hizo carne y tabernaculó con nosotros. O sea que, y vimos la gloria. O sea, esa gloria de Dios se ocultó en ese cuerpo humano para que nosotros pudiéramos ser salvos en lugar de ser destruidos. Después de los 1000 años, esto es lo que pasa. La gloria de Dios se va a manifestar a Satanás y a los impíos y los va a calcinar. Porque Dios es fuego consumidor. ¿Me estoy tratando de explicar, hermano? O mejor dicho, cuando la nube se aparta de la gloria de Dios es que viene la destrucción. Les voy a mostrar que esto es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. En toda la Biblia, las únicas ciudades que fueron destruidas, como van a ser destruidos los impíos después de los 1000 años, fueron Sodoma y Gomorra. En efecto, ¿saben qué significa la palabra holocausto? El holocausto se hacía aquí, ¿ve? A esto se le conoce el altar del holocausto. ¿Saben qué significa la palabra holocausto? En el hebreo significa subiendo en humo. ¿Qué ven aquí? Humo. Repita conmigo qué significa holocausto. Subiendo en humo. Noten cómo fue destruida Sodoma y Gomorra. Ahora la pregunta es: ¿por qué estas ciudades fueron destruidas? Porque su maldad había llegado hasta el colmo. Eran ciudades malas al extremo. Ya no había remedio. Y Dios manifestaba su justicia, porque es mejor aniquilar a un impío y no que viva toda su vida autodestruyéndose. O sea que aún la justicia de Dios en aniquilar al impío es por amor. ¿Me están entendiendo? Noten cómo dice Génesis 19:24, hablando de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover. ¿De dónde cayó? ¿De dónde viene la lluvia? ¿De fuego? Del cielo. Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y ¿qué? Fuego. De parte de Jehová desde los cielos. Tremendo, hermano. La Reina Valera 60 incluye aquí en este texto 2 Jehová. Aquí en este texto hay 2 Jehová, ya lo analizaron. Pero es interesante, hermano, que la palabra holocausto significa subiendo en humo. Ahora, note cómo dice Génesis 19:28. Ahí mismo en el versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, humo. O sea, lo que pasó en Sodoma y Gomorra es de que Dios hizo un holocausto. Cuando los impíos rechazan la misericordia de Dios y su justicia, los impíos, ellos tienen que pagar por sus propios pecados y tienen que morir como holocausto. Interesante. Noten lo que dice Judas 1:7. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un tipo y símbolo de la destrucción final de Satanás y los impíos después de los 1000 años, que van a ser destruidos también con fuego y azufre. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, ustedes ya saben qué significa eso, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Con qué fuego fueron destruidas Sodoma y Gomorra?
con fuego eterno. Pero la pregunta es, Sodoma y Gomorra, a pesar de que fueron destruidas con fuego eterno, ¿se están quemando en este momento? ¿Saben de que estaban situadas estas ciudades en el Mar Muerto? Que el Mar Muerto es un cráter donde no hay vida y el agua es más salada que cualquier lugar de cualquier parte del mundo. Y no hay vida porque hay mucha sal, y de tanta sal que hay que flotan. O sea, alguien no se puede ahogar ahí porque flota. No se puede hundir por la sal. Mar Muerto, bien dicho, porque no hay vida. Es el cráter que hizo el fuego tan potente de Dios, que hizo un gran cráter profundo que lamió las ciudades. Un cráter. Y ahora tenemos el Mar Muerto allí. Ahí estaban situadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero dice aquí Judas que fueron destruidas con castigo del fuego eterno. Pero no vemos que están encendidas. El fuego se apagó en las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero también el fuego sigue ¿qué? Encendido. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Interesante. Noten que Judas dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo de fuego eterno. Pero ahora noten lo que dice Pedro. Por eso es bien bonito cuando dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Un texto me dio a entender que otro texto. Segundo de Pedro 2:6. Noten cómo dice, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora dice diferente como lo dice Judas. Segundo de Pedro 2:6 dice: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Para qué la condenó? Destrucción. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ¿qué? A ceniza. ¿Captaron qué significa fuego eterno? Aunque el fuego sigue ardiendo porque Dios es fuego consumidor, ese fuego se apagó porque ya no había nada que consumir. ¿Saben de que los impíos, el protestantismo opuesto te enseña diferente? Que los impíos nunca se van a quemar en el lago de fuego, van a estar eternamente allí. O sea que Dios los va a matar y los va a volver a resucitar y los va a volver a matar, y así va a estar durante miles de años, matándolos y volviéndolos a resucitar para volverlos a quemar. Esta teología del tormento eterno que predican los protestantes es una doctrina diabólica, que dice que fueron reducidos a ceniza, poniéndolas por de ejemplo a los que vienen de vivir. O sea que así como fueron destruidas sus ciudades, van a ser destruidos ¿qué? Los impíos al final de los 1000 años. Pregunto, ¿los impíos van a estar quemándose por la eternidad? No. Se van a reducir a ceniza en el lago de fuego. Porque si ese lago de fuego va a ser eterno, la pregunta es, ¿dónde va Dios a hacer la tierra nueva y la Jerusalén dónde va a descender? Por lo tanto, ese fuego tiene que apagarse. Él tiene que consumir ¿qué? A los impíos. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano. La ceniza no se puede quemar. ¿Se puede quemar la ceniza? ¿Qué es la ceniza? Es los restos de ¿qué? De la materia, lo que se ha quemado. Noten cómo dice Isaías 33, versículo 12 al 14. Isaías 33, versículo 12 al 14 dice: y los pueblos serán como cal quemada. La palabra cal aquí es ceniza. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oí lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se sobraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Qué va a pasar con los hipócritas? Van a ser como cal quemada, con fuego. Y aquí dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y se hace una pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿A quién se refiere aquí? ¿Las llamas eternas quién? Dios. ¿Quién es el que puede habitar con las llamas eternas? ¿El impío? ¿Quién? Dice el versículo 15 que es el que camina en integridad y anda en rectitud. O sea que la pregunta es, para poder ver a Dios cara a cara y no poder ser calcinado por ese fuego, que Dios es fuego consumidor, ¿cuál es la única forma? Andar ¿qué? En rectitud, en obediencia a su ley.
porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero los protestantes dicen que los que van a vivir en las llamas, ¿quiénes van a ser? Los impíos. Pero los impíos no pueden vivir en las llamas. Quienes van a poder vivir en las llamas y no se van a quemar, ¿quiénes van a ser? Los justos. Esos morarán. Les voy a poner un ejemplo. En la historia hay la historia de 3 jóvenes hebreos que fueron echados a un horno de fuego. ¿Y qué es lo que les pasó? Pero ni olían a ceniza. ¿Pero por qué? Porque el fuego no les afectó al cuerpo de ellos. Porque andaban ¿qué? En integridad. ¿Notaron? Nada les pasó. ¿Qué hubiese pasado si hubieran andado en pecado? Se consumen como Nadab y Abiú. Interesante. La Biblia también dice que Daniel fue echado al foso de los leones. Pero ¿por qué los leones hambrientos no tocaron a Daniel? ¿Por qué? Dijo una vez alguien usando una analogía. Es porque Daniel no huelía a carne. ¿Qué significa hueler a carne? Andar en los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Dice Pablo. Adulterio, fornicación, laxivia, idolatría, malos deseos. Daniel no huelía a carne. ¿A qué huelía Daniel? A santidad. Por eso que los leones dijeron, no, nosotros no comemos santidad, nosotros comemos carne. ¿Captaron? Por eso que los leones, yo imagino que los leones en lugar de comérselo estaban haciéndole caricias a Daniel o durmiendo con él como unos gatitos tiernos que son inofensivos, porque los leones no comen carne, los leones no comen santidad, los leones comían carne, mientras los que habían echado ahí, los otros que echaban ahí sí se los comían. ¿Por qué? Esos sí huelían a carne. ¿Entendieron? Ahora, aquí hay algo interesante, hermano. Para terminar, ¿qué se sacrificaba aquí? Aquí se sacrificaban corderos. ¿Y este altar dónde estaba? ¿Altar del sacrificio dónde estaba? ¿Esto cómo se le llama? Atrio. Este es el atrio del santuario. Según la Biblia, el atrio del santuario celestial, ¿cuál es? El planeta Tierra, donde vino a morir Cristo como cordero. Porque los corderos eran muertos allí en el altar. Y Cristo bajó del cielo a la tierra para morir en el atrio. O sea, el atrio del santuario celestial es el planeta Tierra, donde vino a morir Cristo. Por eso es que Juan en Apocalipsis no ve el atrio en el cielo, no que lo ve en la tierra. En el santuario celestial solamente está el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio está en la tierra, donde vino a morir el cordero. Ahora, aquí hay algo interesante, hermano. Los corderos que morían en el santuario, ¿cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir? Perfecto. No tenía que ser alguien, un patojo, un ciego, o un cordero raquítico, todo desnutrido. Tenía que ser el mejor. Porque estos corderos simbolizaban ¿a qué? A Cristo. Y la evidencia de que Dios aceptaba los sacrificios, ¿cuál era? Es que descendía fuego ¿qué? Del cielo. Este fue el problema de Nadab y Abiú. Porque ellos metieron fuego extraño que no lo tomaron de acá. El fuego que caía aquí, que era la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio, este era fuego santo. La evidencia de que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, noten aquí está el símbolo, es que también Dios descendió fuego del cielo. ¿Cuándo descendió? En el día del Pentecostés. El día del Pentecostés es la respuesta de Dios de que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hechos capítulo 2 dice que del cielo a los discípulos se les esparcieron lenguas como de fuego. ¿Y ese viento recio de dónde venía? Del cielo. Si el Padre no hubiese aceptado el sacrificio de su Hijo, no hubiese dado esa respuesta en el día del Pentecostés.
Ahora, es interesante, hermano. Según la Biblia, hay dos formas de pagar el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No está hablando de la muerte primera, porque la muerte primera no es pecado. ¿Alguien se puede condenar por nacer y morir la muerte primera? ¿Se puede condenar a alguien por sufrir la muerte primera? No, porque todos los hijos de Dios se van a condenar que han muerto. Nadie se condena por nacer, ni tampoco nadie se condena por nacer la muerte primera. Quien enseña eso es el catolicismo romano con el pecado original, que por nacer es pecador uno y por morir es pecador uno. De la muerte que se habla en Romanos 6:23 es la muerte eterna, la muerte segunda. La paga del pecado es muerte, muerte eterna, la segunda muerte que menciona Apocalipsis, la que conlleva fuego y azufre. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la única forma de poder escapar de la muerte eterna? Según Pablo, la única forma es de que yo trabaje con el patrón justicia, que es Cristo. Porque el Padre paga el salario de acuerdo como con quien usted trabajó. Inclusive en el texto griego, el texto tendría que decir el salario del pecado, o el salario. ¿Sabe qué es el salario? ¿Sabe qué es un salario? Es lo que se paga. Viene de sal, porque antes en los tiempos bíblicos se pagaba con sal. Y donde viene la palabra salario. Pero hoy es dólares. Pero en el tiempo antiguo, el salario del pecado, ¿cuál es? ¿Qué es lo que paga el pecado? Muerte. Pero si trabajamos con el pecado, ¿Cristo lo va a pagar qué? Ese salario, la muerte eterna. Pero si trabajamos con el patrón justicia, ¿qué lo va a dar el Padre? ¿Con qué salario lo va a pagar? Con la vida eterna. Dos formas de pagar el pecado. ¿Lo pago yo o busco un sustituto para que muera en lugar de mí? Aquí. ¿Están conmigo, hermano? Pero el pecado tiene que pagarse. Sí. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. ¿La paga el pecado qué? Entonces Cristo dice, bueno, si tú me aceptas a mí como cordero, yo muero en lugar de ti. ¿Qué pasará con aquellos que rechacen el sacrificio de Cristo? Ellos tienen que morir aquí. Muchos no saben esto. Muchos no saben esto. Si Cristo no muere aquí, yo tengo que morir aquí. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, vimos de que los impíos, ¿dónde van a ser muertos? Fuera del campamento. O sea, lo que Apocalipsis 20, versículo 9 está reflejando es que Cristo, Dios al final de los 1000 años, hace un gran holocausto de los impíos. Hace que ellos mismos paguen por su propio ¿qué? Pecado, la muerte eterna. ¿Notaron, hermano? Por eso que dice, descendió fuego del cielo, porque los holocaustos era cuando Dios descendía fuego del cielo y consumía los sacrificios. Hermanos, este es el evangelio eterno que menciona Apocalipsis 14, 6 al 12. Noten cómo dice el mensaje del primer ángel, un ángel que predica el evangelio eterno. ¿Qué implica el evangelio eterno? Anunciarle al mundo que Cristo ya pagó ese pago, que solamente tenemos que creer en el evangelio. Pero también el mensaje del tercer ángel, que sabe qué es lo que dice: si alguno adora la bestia y su imagen, él beberá ¿qué? En otras palabras, si tú no haces un trueque con Cristo y lo aceptas como tu salvador personal, tú tienes que morir por tus propios pecados y soportar la ira de Dios. O sea que la ira de Dios se manifiesta después de los 1000 años con la destrucción y la aniquilación de Satanás y los impíos. El gran holocausto. Porque la palabra holocausto, ¿qué significa? Subiendo humo. Lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra, subiendo humo. Gran holocausto que va a aniquilar a los impíos. Dice que todo átomo, toda partícula va a ser eliminada de esta tierra. Todo pecado va a ser eliminado. Malaquías 4:1 dice que no quedará ¿qué? Estopa. Aquel día que los abrazará no quedará raíz ni rama. La raíz representa a Satanás y la rama representa ¿qué? A los impíos. No quedará raíz ni rama.
ese fuego será tan potente, hermanos, que Dios se asegurará que no quede ningún átomo, ninguna partícula de pecado, para que no se vuelva a levantar otra vez el mal. Por eso es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Imaginémonos que el diablo quiere que nosotros creamos de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Sabe qué es lo que quiere el diablo? Que nosotros los calcinemos. El diablo es astuto, el diablo quiere que estemos pecando hasta la segunda venida de Cristo. Muchos predicadores adventistas están haciendo esa herejía que nadie puede vencer el pecado, que hay que estar pecando hasta que Cristo venga. Porque el diablo sabe de que si estamos en pecado cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con nosotros? Quiere el diablo que nos calcinemos junto con él. Tremendo, hermanos. Hay que tener cuidado con estas enseñanzas y podamos nosotros estudiar la Biblia para que no podamos dejarnos engañar con estos errores y poder refutarlos con la sola Escritura. Hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio. Gracias a Dios porque nos permitió estudiar su palabra. Así que vamos a orar para terminar. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra y por tu misericordia. Gracias por este estudio precioso que nos hemos dado cuenta de la importancia de serte fiel a Dios y buscar cada día la santidad. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a toda tu iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.